Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos toca un tema muy interesante acerca de capacitación. En este tema vamos a ver todo lo relacionado a la estructura del proceso del manejo de la emergencia. Como tal, no vamos a ver un caso clínico o una cosa así, sino vamos a ver una herramienta que se utiliza para la gestión de estos procesos que se llama comando de incidentes. Em, Quiero mostrarles estas imágenes. Me imagino que todos nosotros hemos estado presentes, tal vez no de manera física, pero sí hemos estado presentes en estos procesos que se ha presentado nuestro país. Por ejemplo, la primera imagen que ustedes pueden ver, acá, donde se ve un montón de artefactos tirados, un derrumbe pues, de una casa. Me refiero a esta imagen que está aquí, que estoy marcando con una X. Esa es una imagen del terremoto que tuvimos en el 2017, el 19 de septiembre. No sé si ustedes recuerden, pero nuestro suburbano en el Estado de México tuvo una colisión, un choque hace como unos 10 años. Y hace no tanto, tuvimos la caída de la línea 12 del metro. Estos eventos tienen características muy lamentables. Han sido eventos en donde se ha ocasionado pérdidas de vidas y también se han ocasionado pérdidas económicas. Todos todos estos casos que yo les acabo de poner tienen un común, y es que utilizan un sistema para poder tener su atención. E inicialmente ustedes aquí pueden ver que hay mucho caos y alboroto, y de pronto en el mismo proceso de la emergencia todo va transcurriendo un poco más tranquilo y se va alejando a la gente que no tiene que estar en esas actividades. Muchos de estos, como se los acabo de mostrar, son eventos máximos. El temblor del 2017, pues fue un evento impresionante para la Ciudad de México, ¿no? Estos a lo mejor nosotros los hemos visto. En algunos casos, algunos compañeros pues han participado de algunos de estos eventos al estar en actividades en Cruz Roja, o al presentarse como voluntarios, o al estar en actividades en otros lugares, han tenido que estar presentes en estos eventos. Entonces, no es común que nosotros podamos tener un evento así, pero se han presentado, y esto es como el parteaguas para que nosotros utilicemos un sistema que está estandarizado para el manejo de las emergencias. Lo que sí estoy segura que nos ha tocado es ver estos. Cuando nosotros estamos en la planta, nos ha tocado ver desde cosas graves. Yo les puedo contar varios casos que a mí personalmente me han tocado atender, como casos muy, muy graves, como casos que en realidad no lo son. Aquí yo les pongo una persona que ha caído de una altura considerable y que pues lo están encontrando desmayado, y que están revisando si tiene signos vitales y si está bien. Y el otro chico, pues en realidad se tomó un pie porque tuvo un esguince de tobillo. En realidad estamos hablando de eventos que van desde cosas muy simples y que sabemos que no ponen en riesgo la vida de una persona, como lo sería un esguince de tobillo, hasta cosas muy, muy graves como enfrentar estos eventos que son masivos, en donde se necesita de la fuerza de equipos como Protección Civil, Cruz Roja, y también la gente en general puede unirse con nosotros para poder dar atención a estos eventos.
Cuando nosotros hablamos entonces de todo esto, estamos hablando en realidad de cómo atender una emergencia. La charla justamente va de eso, es cómo atendemos una emergencia. Y no me refiero a médicamente qué es lo que tendríamos que estar haciéndole a una persona que se esguinzó o a una persona que se fracturó. Eso evidentemente corresponde al expertise médico y corresponde al seguimiento de cada uno de los casos. Pero lo cierto es que hay un sistema que sí se puede utilizar y que se ha utilizado en muchas partes del mundo y de hecho se han hecho estándares internacionales con relación a él para poder atender una emergencia de la forma más eficiente posible. Y este se llama Sistema de Comando de Incidentes. El sistema de comando de incidentes tiene su origen en la década de los 70, en 1971. Luego de que se empezaron a presentar una serie de incendios en la zona de California. Les cuento un poquito del chisme de lo que ocurre en 1971 con estos eventos. Pues resulta que son una serie de incendios que consumen una gran cantidad de terreno, que causan una muy importante pérdida económica, pero aparte causan la baja de vidas humanas civiles y también de gente que está atendiendo esta emergencia. Cuando esto sucede, y cuando ven que hay una pérdida muy importante pues, de vidas humanas y de cuestiones económicas, lo primero que hacen quienes están atendiendo la emergencia es saltar y decir, es que lo que pasó fue que nos faltaba gente, nos faltaban recursos, nos faltaba infinidad de cosas. Y entonces se hizo un comité para poder evaluar este incidente y después se unieron otra serie de incidentes mayores para poder determinar cuál era la causa raíz de que se hubiera muerto tanta gente, se hubieran lesionado tantas personas que estaban ayudando, o sea, tanta gente de brigadas, por así decirlo, y por qué habían tenido tantas pérdidas económicas. Y se determinó que no era por una cuestión de recursos, sino que había 6 pilares fundamentales del mal manejo de ese incidente. Una de las primeras causas es que se carecía de datos confiables de lo que estaba sucediendo. Cada quien tenía una idea de lo que estaba ocurriendo y la expresaba sin tener un contexto real de lo que estaba sucediendo y entonces se tomaban determinaciones derivadas de ellos, pero como si uno fuera ciego. Entonces, pues no había nada que les estuviera diciendo que lo que estaban haciendo era lo correcto. Tenían procesos muy poco ordenados. Eso quiere decir que yo llegaba y le decía a cualquiera de los que están aquí presentes, es que yo creo que se está yendo el fuego hacia el norte. Y entonces esa persona accionaba y accionaba una serie de indicaciones porque el fuego se estaba yendo al norte. Y entonces todos los recursos se iban para atacar el fuego en el norte, pero resulta que en realidad se estaba corriendo al sur. Y entonces se hizo muchísimo más grande el proceso hacia el sur que hacia el norte. Y entonces esos procesos poco ordenados y esa mala comunicación que había entre todas las líneas hizo que se desperdiciaran muchos recursos que pudieron haberse utilizado de manera correcta y entonces generar una mejor atención a este evento. También se tenía y se observó que se tenía falta de método en lo que se estaba haciendo en la atención de esta emergencia. Y había una ausencia de estructuras en común. ¿A qué voy? A que estaba trabajando gente que atendía a las personas, como es la mayor parte de nuestros casos, pero también había gente que estaba buscando y rescatando, y había gente que estaba contra incendios, y había gente que estaba revisando la flora y la fauna y el impacto ambiental, y entonces no había una estructura que estuviera organizada tomando en cuenta que ya se tenía mala comunicación y que cada quien jalaba para sus propios objetivos, entonces en realidad no había una comunión en lo que se estaba haciendo. Cada quien hacía lo que consideraba era lo mejor para el objetivo que tenía.
Es decir, quien estaba atendiendo a la gente, pues lo que intentaba era que la gente saliera lo mejor y lo más viva posible. Me refiero a la mayor cantidad de gente viva. Y quien estaba atendiendo el incendio, pues lo que intentaba hacer es que ya no se siguiera propagando, pero no había una comunicación entre ellos y no había una imagen de una persona que estuviera liderando todo. Y al no haber esto, entonces hay una falta de responsabilidad, porque entonces no es mío, pero tampoco es tuyo, pero no es de nadie. Y entonces se veía poco profesional, con una carencia de una estructura, que tenía mala comunicación, con procesos desordenados, entonces era verdaderamente un caos. Ahora, se los quiero poner en sus empresas. Este sistema, no lo crean como que es un sistema que se utiliza nada más para los grandes eventos o para cuestiones máximas como un terremoto, como accidentes como los que les mostré en las diapositivas pasadas. Se utilizan prácticamente para cualquier tipo de incidente, desde menores hasta muy grandes, hasta para la prevención de los incidentes. Es un sistema administrativo, por ende, tiene las bases de la administración. No como tal es un sistema que te diga qué vas a hacer exactamente en el evento, sino que te da una serie de pasos para que los puedas desarrollar y entonces tengas pues una idea muchísimo más clara de cómo y hacia dónde tienen que evolucionar los incidentes. Entonces, esto puesto en sus empresas es, y no me dejarán mentir, y si les estoy mintiendo, por favor ahí escríbanlo. Pero cierto, ¿no? Que cuando ocurre un accidente, imaginemos un amputado en alguna empresa. Lo más seguro es que nosotros estemos atendiendo al lesionado, pero el resto de la empresa corre como gallina sin cabeza. Da vueltas y vueltas, regresan, van, vienen, verifican qué es lo que está pasando, quieren ingresar contigo, quieren investigar, quieren avisarle al jefe, pero aparte quieren avisárselo a Estados Unidos, Alemania, Canadá, a quien reportemos en otros lados. Y la verdad es que todo el mundo hace muchas cosas, parece mucho, 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 pero nadie está haciendo nada. Eso es lo que ocurre cuando ocurren eventos dentro de las empresas, cuando ocurren eventos en vía pública, cuando ocurren eventos mayores como los que les he descrito. Eso es lo que ocurre. Entonces, es el mismo proceso. Si ustedes ven, es la misma mala seguimiento de lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla: carencia de datos, procesos poco ordenados, mala comunicación entre las áreas. Aquí no estamos hablando de mala comunicación entre Protección Civil y Secretaría de Salud y bomberos junto con Cruz Roja, sino aquí estamos hablando de mala comunicación entre seguridad, junto con servicio médico, junto con recursos humanos, junto con producción. Entonces, si ustedes lo ven, en realidad el sistema se asemeja y se puede utilizar en ambos casos. Hasta aquí va clara la información que les estoy dando. Ayúdenme a escribir, o si pueden ustedes hablar, por favor, coméntenme en el micrófono. Todo claro, Doc. Okay. Entonces, déjenme les cuento. Esto ocurre en 1970. En 1971, como les decía, se arma este sistema de comando de incidente. En México ingresa en realidad hasta 1900, hasta los 80, hasta después del sismo del 85. Justamente ahí, si ustedes notan, es el parteaguas para Protección Civil en muchos de los aspectos a partir de esa fecha. ¿Por qué? Porque estábamos muy poco preparados para esa emergencia, era una emergencia mayor. Es más, si ustedes buscan en la información en internet, en periódicos de las épocas, en realidad no se sabe con certeza cuánta gente murió o cuánta gente desapareció o cuáles fueron el costo en daños materiales que realmente hubo. Es más, en el sismo del 17, que fue el mismo día que el del 85, se alcanzó a ver que todavía había gente que tenía problemas patrimoniales
que habían quedado en el 85. Es decir, no hay un conteo real de cuánto se pudo haber salvado si nosotros hubiéramos estado un poco más preparados en ello. Entonces, en México llega hasta los 80s. Después del 85 es que se empieza a implementar y en realidad, ya que se genera un sistema y se le da prioridad en algún estado, inicia o de los primeros o precursores es Guadalajara. Entonces, en Guadalajara, bueno, en Jalisco, es que se tiene como un boom en esto y no sé si recuerden que hubo una explosión de gas hace también una buena cantidad de años en aquel estado, y justamente ahí se tuvo que utilizar este sistema para poder atender a la cantidad de lesionados y a los daños materiales que hubo en ese momento. Entonces, México ya estaba haciendo cosas desde el 85, pero en el 90 se implementa, pero hasta el momento en realidad es un sistema más o menos nuevo, ni siquiera solo en México, en el mundo. Y sí se intenta estandarizar. ¿A qué grado? A este grado. ¿De qué trata este sistema? Pues es un sistema que habla de la gestión de la emergencia. Entonces, en el 2011, el Sistema Internacional de Estandarización, o sea, las ISOs, genera una ISO, que es la ISO 22320. Se hace una primera edición en el 2011 y ya ha tenido modificaciones. Entonces, en esa ISO se marcan las bases del sistema de gestión del manejo de emergencias. En México se hace un proyecto de norma, que sería la norma 10 de la Secretaría de Gobernación, de la SEGO, y se publica en el 2016, pero tiene muchas modificaciones, hacen muchos comentarios. Entonces, en el 2018 apenas estaban revisando los comentarios del proyecto de norma y hasta el momento no ha sido publicada, pero es una base de los requisitos que básicamente se pudieran tener en un sistema de comando de incidentes. Ahora, el sistema de comando de incidentes, como les digo, es un sistema organizado de responsabilidades y procedimientos utilizados para manejar una emergencia de cualquier índole, de cualquier calibre. Puede ser pequeña, puede ser muy grande, puede ser en vía pública, puede ser por cuestiones automovilísticas, puede ser por una cuestión aérea, puede ser por eventos masivos, conciertos. Este sistema se puede utilizar en muchos puntos. Y lo que intenta es combinar las instalaciones que se tienen, el equipamiento que se tiene, la gente o profesionales que están capacitados para ello, los protocolos de seguimiento, los procedimientos, y entonces todo eso utilizarlo de manera efectiva. Eso es de lo que trata este sistema. E insisto, pónganlo ustedes en sus empresas. En sus empresas, si ustedes tienen un sistema previamente organizado antes de que ocurra un evento en donde ustedes ya pudieron poner ejemplos de los principales accidentes que se pudieran presentar, así como de eventos muchísimo más graves, entonces ustedes estarán preparados para pues la mayoría de los eventos que se pueden presentar dentro de sus empresas. No lo pongan solo en sus empresas, trasládenlo a sus casas. No lo pongan solo en sus casas, trasládenlo en una fiesta con sus amigos. Trasládenlo a su liderazgo como equipos de trabajo. Y ustedes van a ver que en realidad embona en todo lo que yo les acabo de decir. Es el mismo sistema porque es un sistema de administración y de gestión. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Es prever una estructura de mando, prever seguridad para el personal de la organización que está manejando la emergencia y de todos los que están participando en esta actividad. Eso es su propósito. Prevé qué es lo que va a ocurrir en un evento que puede ser real. Ahora, ustedes me pueden decir que algunas de estas cosas pues no nos corresponden, porque se puede aplicar en innumerables puntos, como les estaba diciendo. Entonces, en una empresa podemos tener derrumbes,
Me pueden decir, no, ¿cómo crees? Sí, claro, hemos tenido derrumbes en empresas, sobre todo cuando están haciendo excavación profunda. Hemos tenido gente que ha quedado atrapada en el alud de toda la tierra que le cayó y hemos tenido que hacer uso de un sinnúmero de herramientas para poder sacar a la persona. Hemos tenido explosiones, claro. Y no solamente hemos tenido explosiones de atención dentro de las empresas, sino hemos tenido empresas que están en medio de lugares que son habitacionales y entonces la mayor parte de nosotros somos descuidados con cuestiones de nuestras casas. Y lo voy a poner en mí. Podría ser yo descuidada en cuestiones de mi casa y entonces resulta que hay gente que no revisa el tanque de gas y el tanque de gas a veces tiene problemas y esos problemas pueden ocasionar que se tengan explosiones. También las cocinas, el acúmulo de gas. Hemos tenido en los últimos años acumulación de gas en restaurantes que han explotado. Hemos tenido inundaciones cercanas, hemos tenido terremotos, por supuesto, hemos tenido incendios en las estructuras de las empresas. Hace poco, cercano donde están las instalaciones, las oficinas de Inmedi, se tuvo un incendio muy grande que consumió un par de empresas, carros que estaban afuera, mercancía, todavía sigue pues los estragos del evento de ese incendio. Y podemos tener accidentes del ramo terrestre, no solamente por autos que entren mal a nuestra instalación muy rápido, sino díganme si sus montacarguistas no de pronto corren en la instalación y pueden ocasionar un accidente. También puede ser por cuestiones de búsqueda y rescate. Alguien que se ha quedado, que de pronto no lo encuentran. Hemos tenido casos en empresas en donde hay gente que estaba en el proceso y de pronto desapareció. Y entonces inician un proceso de búsqueda y rescate, pero eso evidentemente nos pone en riesgo, no es una actividad normal. Entonces, es un momento también en el que se puede aplicar. Muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos tienen materiales peligrosos porque tienen sustancias químicas. Entonces, cuando hay un incidente con sustancias químicas, es importantísimo por tener un sistema bien organizado para poder atender las emergencias. También podemos tener en las empresas celebraciones, la Virgencita de Guadalupe, por ejemplo, que no solamente es una celebración, sino aparte acaba siendo una visita en algunas plantas de las familias, porque se invita no solamente a la persona que trabaja, sino que la persona puede invitar a su familia y a sus hijos y demás, acaba siendo un gran conglomerado de gente este, que está dentro de una instalación que normalmente hay 300 personas, acaban siendo, no sé, 400, 500. Ajá. También ahí dice visitas de grandes dignatarios, pero puede ser hemos tenido en las plantas visitas de el presidente municipal, del, em, del gobernador. Hemos tenido visitas de la embajada del país al que se le reporta. Hemos tenido también visitas de los dueños de estas empresas. Entonces es un momento para aplicar un sistema de gestión como este. Y también hemos tenido eventos que aquí no vienen colocados, pero hemos tenido eventos en algunos otros lados relacionados con robos de cajeros. Hemos tenido eventos que se hable para decir que hay material de bomba dentro de alguna empresa. Este, Se ha presentado que se descarrile el remolcador de alguna parte del tren en alguna de las empresas que también trabajamos. Entonces, todos esos son eventos que, aunque pudieran parecer un poco locos, este, pues es que sí los vivimos y sí están. Entonces,
tener una idea organizada de qué es lo que haríamos si ocurre este evento, cómo vamos a prevenir que existan lesionados y qué haríamos si sí se presenta uno, es un ejercicio importante y que aparte les hará ver sumamente profesionales en ese momento. Este evento no es para que nosotros, estos eventos que les acabo de decir no son solo para que nosotros los tomemos en cuenta y ya, y nosotros tengamos nuestro procedimiento. Si ustedes recuerdan, uno de los principales puntos que se marcan son los procesos de mala comunicación. Entonces, para tener un sistema de comando de incidentes, todo lo que acabo yo de expresarles sería un punto, tal vez, si es que no lo han contemplado, para tenerlo contemplado, si es que eso llegara a ocurrir en sus empresas. Y tendríamos que tener un procedimiento que esté comunicado al resto de las áreas y saber cómo nos vamos a coordinar dentro de la empresa, pero también cómo nos estaríamos coordinando con entidades fuera de la empresa. Es decir, un evento, por ejemplo, de un esguince de tobillo, pues me lleva a mí a dar atención, a mi médico o a mi personal de enfermería o a mi profesional de la salud, me lleva a darle una atención. Pero imaginemos que tenemos un evento mayor en donde hubo una explosión, en donde tenemos 50 lesionados dentro de la empresa. Espero jamás pase, ¿eh? Toco madera, aunque estoy en un lugar donde haya imaginado nada más, pero toco madera que lo tengamos en alguna empresa, pero y si se presentara y tuviéramos 50 lesionados, nosotros y nuestra brigada de 5, de 10 o de 15, no vamos a poder con los 50. Más si son lesionados graves, más si algunos resultan tener fractura de cráneo o fractura de pelvis o algo así grave, pues nosotros no vamos a poder con ese tipo de eventos. Entonces, ahí nosotros tenemos que ceder el mando y se lo cedemos a otra institución que pueda tener una capacidad mayor, aunque sea de traslado. En este caso sería Cruz Roja, por ejemplo. Y a partir de ahí nosotros tenemos que aprender cómo trabajar de manera interna con nuestra brigada, con nuestros equipos de recursos humanos, de gerencia de planta, de seguridad. Tenemos que aprender cómo trabajar con ellos, pero a la vez tenemos que aprender a cómo trabajar con Cruz Roja y a su vez tenemos que aprender a trabajar con los hospitales de derivación y saber qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde los vamos a pedir y qué es lo que vamos a solicitar en el momento de los traslados. Todo ese tipo de información no es para que se haga en el momento en el que está ocurriendo el evento, es para que se haga previendo lo que puede suceder y haciendo los contactos necesarios para entonces tener un mejor flujo de toda la información que se puede estar dando, así como del manejo de los pacientes, del manejo de la emergencia, del manejo de la instalación. ¿Hasta aquí va claro lo que estamos comentando? Sí, doc, todo bien. Ok. ¿Cuáles son las características de este sistema? Este sistema se establece a través de 14 principios que están agrupados en 6 características. Y esto me gusta a mí de manera personal llamarle el arte de hacer que las cosas sucedan. Cuando uno gestiona, la idea de la gestión es que las cosas sucedan lo mejor posible. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que estar aquí pensando? Tendríamos que estar pensando en el hecho de cómo lograr que la menor cantidad de gente salga lesionada y si salen lesionados, entonces que tengan la menor cantidad de secuelas y si tiene y si no pudiera tener la menor cantidad de secuelas, por lo menos que salga vivo. Es decir, hay que ir avanzando en ese proceso dependiendo de la gravedad que nosotros pudiéramos tener con nuestros pacientes. Pero la idea fundamental es que la mayor cantidad de gente pueda ser salvada con los recursos apropiados y que la instalación y sí, las cuestiones económicas también se vean reforzadas en eso. Entonces, este sistema que tiene estas 6 características y estos 14 principios, consta de que se estandarice
se determine un mando, se haga una planificación y estructura de la organización que va a trabajar en estos eventos. No importa la organización que se tenga de manera estructural dentro de la empresa. Es decir, el director de la empresa no tiene por qué ser el director del mando. El director de la empresa a veces es la persona que va y se queda paradito hasta que reciba la información que se necesita para tomar decisiones con relación a la producción. Pero a veces el que lleva la batuta de eso no tiene ni siquiera que tener un cargo dentro de la empresa. O sea, no tiene por qué ser un supervisor, no tiene por qué ser un jefe de área, no. A veces es una persona que no tiene nada que ver con eso, pero que tiene los conocimientos para lograr hacerlo. Entonces, por favor, no confundir, y yo sé que es un mal que nos aqueja en varios lugares, que quien tiene mayor rango dentro de la organización, en el organigrama, es quien se pretenda que tenga el mayor grado de mando dentro de estos eventos, pero a veces eso no funciona. Ahorita les cuento algunas vivencias de algunas plantas y cómo lo tienen organizado. También se tiene que revisar cuáles son las instalaciones y los recursos que se tienen. También se tiene que dar paso a un manejo de la comunicación y de la información de manera adecuada. Y por último, se tiene como característica de este sistema el que toda la gente que trabaja dentro de este sistema, que insisto, no es el mismo orden jerárquico que se tiene en la empresa, sino es el orden jerárquico de la emergencia, tiene que trabajar de manera profesional y conlleva el tener responsabilidades. Esto se podría asemejar a hacer una fiesta. Cuando uno hace una fiesta, pues uno tiene la persona que la está organizando y tiene la persona que va a ir por los refrescos y el que va a ir por el desechable y el que va a hacer la comida y el que va solo a bailar y el que ni a bailar va, solamente se queda ahí sentado. Entonces es exactamente igual. Hay alguien que es muy activo en este proceso y hay quien en realidad, quien solamente está sentadito viendo. Entonces, así como en las fiestas, así también pasa en estos eventos de emergencia. Y no por eso quiere decir que no esté haciendo nada. Mucho ayuda el que no estorba y también mucho ayuda el que, aunque quiera ayudar, no sabe. Si no sabe, es mejor que no se meta porque entonces puede ocasionar un problema mayor. Vamos a describir de manera muy rápida de qué características trata y les daré algunos puntos o algunas notas que pudieran funcionarnos para nuestras actividades dentro de la empresa. Uno es la estandarización. Este punto de la estandarización habla de una formación previa de procedimientos, de normas y de protocolos que lo marcan así como que hablaran un solo idioma. No es que hablen español o inglés, sino se refiere a que todas las personas estén entendiendo lo mismo. Eh, Miren, es más o menos sencillo. ¿Me pueden decir para ustedes qué significa RCP? La No sigla, tengan miedo. reanimación cardiopulmonar. Nadie muerde, creo. Reanimación pulmonar. Denme un minuto porque creo que no les escuché nada. Aguántenme un minuto. Disculpenme, es que me conecté a unos altavoces que ni existen. A ver, ahora sí, ¿qué me dijeron? Reanimación cardiopulmonar. Muy bien. Ok. ¿Y qué significa HAS? HAS. Hipertensión arterial sistémica. ¿Para quién significa histerectomía total abdominal?
Que quitaron el útero a través del abdomen. No, pero ¿para quién significa las mismas siglas que utilicé? Significan lo otro. ¿Qué es lo que significa para ustedes, por ejemplo, HEPI? Gastroenteritis probablemente infecciosa. Okay. ¿Hay alguien de la nueva ola médica, de las personas más jóvenes en la organización que ya no utilicen HEPI dentro de sus abreviaturas de enfermedades? Ok. A lo que voy es que cuando nosotros hablamos con abreviatura o cuando decimos cosas que tal vez para mí tienen un fundamento, pero para el resto a lo mejor no estoy segura de que me están entendiendo, no estoy logrando un buen proceso de comunicación. Entonces, cuando estamos aquí platicando nosotros, pues no pasa nada, porque lo podemos aclarar, pero cuando estamos en una emergencia, el hecho de tener un mismo código hace muchísimo más fácil que nos podamos comunicar. Por ejemplo, tenemos una planta en donde al área de salud ocupacional le dicen búho y a nuestros áreas de seguridad le dicen Vulcano. Entonces, pues eso por supuesto no se utiliza en todas las plantas, solamente se utiliza en esa. Y tenemos infinidad de ejemplos que se pueden dar con relación al hecho de que todo tiene que estar organizado para que las personas que estamos involucradas en ese sistema podamos entender con toda claridad de lo que estamos hablando. Para ello se solicita que no solamente estemos nosotros como equipo médico con esta información, sino todo el equipo que está organizando la emergencia tenga el mismo tipo de información. Entonces, por ejemplo, ustedes notan o pueden notar que la policía tiene un sistema de comunicación y en ese sistema de comunicación ellos hablan con un seguimiento alfanumérico. Entonces, en eso pues vienen diferentes claves y ellos evidentemente se entienden. Pero si se los dicen esas mismas claves a Cruz Roja, la verdad es que Cruz Roja no utiliza esas claves. Y si lo revisan y están viendo con Protección Civil tampoco las utiliza. Y aunque me puedo aprender unas y las otras de las claves, la verdad es que no es lo mejor, porque entonces estoy combinando mucha información que en ese momento puede ocasionar que se dé un fallo. Entonces, uno de los puntos más importantes es que se tiene que hablar el mismo idioma con las personas con las que estamos en este seguimiento. Mucho se ha hecho en el país y en el mundo por estandarizar las emergencias de salud. Entonces, nosotros utilizamos un sistema que es parecido. De hecho, cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, las atenciones de emergencia y uno ve, no sé, ACLS, ATLS, uno empieza a notar que hay similitudes en la forma de tratamiento. O sea, te enseñan un estándar de cómo tienes que iniciar la atención, hasta dónde la tienes que llevar, qué medicamentos tienes que solicitar en la primera vuelta, en la segunda, en la tercera, cuándo vas a dar cardioversión, cuándo no. Y entonces hablemos el idioma que estemos hablando. Un mexicano puede estar junto con un estadounidense y un árabe y podemos, aunque no sepamos el idioma, podemos dar atención porque seguimos un mismo protocolo. Cuando nosotros estamos atendiendo, por ejemplo, en ATLS, que sería el avanzado en trauma, puede ser de muchos países y sobre todo se pensó así porque justamente ATLS tiene la visión de que puedes estar incluido en una guerra y entonces darle atención a la persona que está en esa emergencia. Entonces,
Puede ser que tengas médicos o personal de enfermería o técnicos en urgencias médicas de diferentes nacionalidades, pero aún así seguimos un mismo protocolo. Pero eso no pasa en otros tipos de eventos. De hecho, México se caracteriza por tener un enorme atención de algunos eventos de emergencia mayor, como por ejemplo búsqueda y rescate, nuestros topos. No sé, entre algunos otros, pero lo que quiere llevar este proceso es que tengamos un mismo sistema de hablar eh, nosotros con otras personas que tal vez no están en la organización, pero que nos entiendan, que se entienda cuál es la gravedad de la emergencia y que se pueda dar un seguimiento. Y de manera interna, aunque no sea tan grave y tal vez no incluyamos a nadie de manera externa, nosotros de todos modos podamos seguir dando atención a la gente de una manera organizada entre las diferentes áreas que conforman la atención de esta emergencia. Ahora, entonces, se pretende que se comunique sin códigos, que la terminología de los eventos sea en común y que se tengan funciones y cargos debidamente definidos para que entonces sepamos en dónde ponamos nuestras acciones. Es decir, no todos tenemos por qué correr a la atención médica, pero tampoco todos tenemos por qué correr a la atención del incendio, ni tampoco a la búsqueda y rescate de la gente. De hecho, uno de los puntos que está, ese sí está debidamente estandarizado, dice que los servicios de salud no vamos a la emergencia cuando hay un factor de riesgo dentro de la emergencia. Es decir, cuando alguien llegue y les diga, es que, doctora, por favor, venga con nosotros porque tenemos a un lesionado adentro del incendio y no sabemos cómo moverlo, la respuesta nuestra, porque nosotros tendríamos que estar fuera de ese evento, nosotros tendríamos que estar esperando a los lesionados, sería, sácalo como puedas, pero sácalo. ¿Por qué? Porque yo no puedo atender en un lugar en donde yo misma me puedo poner en riesgo. Entonces, ese es un punto estandarizado de la atención de las emergencias. Pasa muy frecuentemente y sobre todo cuando nos están haciendo novatadas, porque ellos entran con chaquetón, con pantalón, con botas, con todo, y a nosotros nos quieren llevar sin nada, solamente con un bauma y un estetos, y nuestro trauma kit que pesa un montón, corriendo atrás de ellos con cero condición física, para que le demos RCP a la persona que está dentro donde hay una casa de humo. Y eso evidentemente no se puede. Entonces, por favor, sean cuidadosos en esos puntos. Estandarizar también tiene que ver con el hecho de que nos estandaricemos a los lineamientos de la emergencia que están previamente previstos por otras instituciones. Este que les acabo de comentar es uno muy común que nos sucede, sobre todo en los simulacros, pero que nuestra respuesta debe de ser no, yo me quedo en el área de triage o en el área de espera de las víctimas y ustedes saquen a las víctimas como puedan. Caso que no ocurre cuando no hay un peligro dentro de donde está la gente con la emergencia. Ahí nosotros podríamos actuar, pero siempre se pretende que nosotros tengamos esta posibilidad de estar libres de cualquier tipo de lesión, porque si yo me lesiono, entonces, ¿quién actúa? ¿Vale? Entonces, uno de los primeros puntos es estandarizar, es decir, hay que revisar cuáles son los posibles escenarios que pudiéramos tener de emergencias dentro de la empresa, acercarnos con nuestras líneas de reporte, área de seguridad, área de recursos humanos, no sé, gerencias de planta y ponernos de acuerdo en cómo vamos a ejecutar si es que alguien tiene un esguince, pero ¿y qué tal si hay un derrumbe en la planta? ¿Y qué tal si hay una explosión? Este tipo de cosas se tienen que acoplar para que se esté solamente siguiendo un tipo de proceso. Ahora, se tiene que coordinar al mando. Esto se trata de administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos que existen en la escena. Nosotros tenemos recursos limitados dentro de la empresa, no tenemos muchísimas cosas, o sea, podremos tener, no sé, 500 gasas y podremos tener 3 cajas de guantes y podremos tener N de cosas, pero evidentemente no tenemos el sistema de atención como si fuéramos un hospital de tercer nivel. O sea, no es lo mismo. Nosotros estamos atendiendo con recursos básicos.
Entonces, cuando nosotros estamos en un evento, en vía pública, en la empresa, en la casa, tenemos recursos limitados. Pero cuando nosotros nos estamos haciendo cargo de estas emergencias, en el mando, en el punto del mando, una persona debe de asumir el mando. Es decir, no todos podemos estar mandando y se nos da. Y en realidad, como buen equipo mexicano, cuando está un evento, generalmente alguien toma el mando, pero tienes a 4 que están hablando atrás. Entonces, no escuchar esas voces, escuchar a la persona que ha asumido el mando y que por supuesto tiene los conocimientos para hacerlo. Esta persona es la única capacitada para poder transferir el mando. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, que me hago cargo del área de triage, entonces yo, que soy la responsable, yo puedo transferir el mando de mi área de triage a alguien que sea mi subordinado, pero también le puedo transferir el mando a alguien que tenga o más conocimientos que yo o que tenga o que sea una institución externa a mí. Entonces, en esa transferencia del mando, se genera, si es que se hace de manera correcta, se genera una sinergia importante para que se dé una buena atención a los colaboradores, a la gente. Y en este caso se debe de generar una cadena de mando. Eso quiere decir que una vez que alguien asume el mando o bien lo ha transferido, a partir de aquí, entonces se empiezan a dar las indicaciones de qué es lo que se va a hacer en la emergencia. Es decir, no yo que soy tropa, que estoy hasta abajo, que reviso cómo, que solo reviso el pulso o que solo estoy revisando los signos vitales, yo no doy las indicaciones máximas. Yo debo de hacer bien mi labor, como tomando bien mis signos vitales, pero yo no doy las indicaciones generales de lo que se está realizando en todo el evento. Yo solamente me tengo que limitar a hacer mi actividad bien. Ahora, si yo soy la persona que tiene el mando, entonces está en mí poder delegar o transferir mi mando a otras personas para que hagan sus actividades y después vengan y me confirmen qué es lo que están haciendo y cómo van las cosas, o bien puedo decidir yo no tener el mando porque así lo decido y así lo asumo, y entonces transferir ese mando a otra persona que será la encargada de dar la continuidad de todo el proceso. Ahora, si yo, por ejemplo, he delegado el mando, yo soy quien está llevando toda la emergencia, yo soy el responsable de todo, pero he delegado el mando de búsqueda y rescate con la persona que es experta en ello y estoy delegando al área de primeros auxilios todo el mando que ellos puedan tener para la atención de lesionados y estoy delegando todo lo relacionado con contra incendio, búsqueda y rescate, entonces lo que yo tengo que hacer para tomar decisiones de manera correcta es que cuando algo nos está rebasando, las decisiones se toman en conjunto. Y todas las áreas conservan su responsabilidad. La mía es la de dar seguimiento a todos, pero cada uno tiene la responsabilidad de generar las actividades que se necesiten. Y no quiere decir entonces que no se abren entre líneas menores del mando. Quiere decir que ellos se pueden poner de acuerdo e informarme, tomar una decisión en conjunto y entonces lanzar la información hacia abajo. Ajá. Y si ustedes lo ven, lo que les acabo de decir es un proceso de liderazgo. Entonces, si ustedes lo toman y lo revisan bien, este proceso de mando, puede ser muy enriquecedor si es que ustedes tienen personal a cargo o bien si ustedes son mamás o papás que tienen hijos, también eso, si ustedes lo transpolan, pudiera ser muy interesante. Y la persona que es la persona figura que se determina como figura inicial que asume el mando, se convierte en el vocero de todos nosotros, hablando de cómo se está trabajando en la emergencia. Ajá. Ahora, una vez que se ha generado estos dos puntos en donde se estandariza cómo se va a trabajar y se tienen definidas las personas o las figuras que van a asumir los mandos, también se tiene que revisar la planificación de los eventos.
Esta planificación de los eventos puede ser múltiple y algunos de ellos pudieran no estar considerados previamente, aunque nosotros tendríamos que hacer un ejercicio concienzudo y también exagerado de cuáles son los eventos que se pueden presentar en nuestra planta o bien en los eventos en los que nosotros vamos a estar trabajando. Y entonces se tiene que definir un objetivo de la atención de ese evento. Se tiene que ejecutar un plan de acción, se tienen que determinar los alcances y se tiene que revisar la organización de cómo se va a quedar definida la línea de reporte de lo que se está encontrando en ese evento. Entonces, eso en general, aunque puede estar predicho y aunque tiene que estar pensado con anticipación, la verdad es que también en el momento en el que está ocurriendo, una reunión muy rápida para poder tomar una acción más correcta, evaluando la escena en ese momento, es fundamental. Entonces, se marca el objetivo de hay que limitar el avance del fuego, hay que evitar la explosión de algo, hay que evitar un derrumbe. Y entonces se genera un plan de acción con relación a ello, porque a lo mejor no tenemos lesionados, pero lo que no queremos es que se genere un evento más grande que entonces nos pueda ocasionar lesionados. Entonces se hace una planificación en ese momento previa primero y después en ese momento del evento para poder dar una mejor atención a la emergencia que se esté presentando. Y entonces se tiene también que ver cuáles son las instalaciones y los recursos que tenemos. Ahí les puse un dibujito muy de juego. Ustedes pueden ver un incendio al lado de pues sí, de una zona de oficinas. Y entonces pues van los equipos de emergencia a la atención. En este sistema, se pide que se tenga un puesto de comando. Este puesto de comando es donde están estas personas que les he comentado que son las que tienen el mando. Las personas que tienen el mando en general no son los que van y hacen, sino son los que están planeando. Entonces, el puesto de comando se debe de encontrar cercano a donde está el evento, más no tan cercano como para ser invadido por el evento. Se tiene que tener un área de espera que debe de estar puesta cerca del puesto de comando. Y se tiene que tener un área de concentración de víctimas. Eso es algo que a nosotros nos interesa muchísimo. Y esto solamente se tiene específicamente cuando son eventos mayores, es decir, cuando el evento necesita que uno salga de ese proceso. Cuando no, el puesto de comando se puede poner en donde lo acuerden las personas que llevan el evento. Ahora, el área de concentración de víctimas tiene que tener algunas características. Tiene que tener una salida rápida y fácil con accesos también por parte para la ambulancia. Es decir, tiene que estar cercana a una puerta, no tiene que pasar por el medio de donde está el evento. Es una zona que tiene que estar libre de peligros, que tiene que estar fuera de ondas expansivas si es que se presenta una explosión. Entonces, y tiene que estar lo suficientemente cerca como para que tampoco mueran de cansancio los brigadistas de búsqueda y rescate o contra incendios. Aquí habla de algunas otras cosas como una base, un campamento, un helibase, un helipunto y etc. Y eso en realidad sí se utilizaría para un evento mayor en donde otras instituciones pudieran estar apoyando si es que así se necesitara. Se presentó, por ejemplo, ese esquema cuando, no sé si recuerden que hubo una explosión en el sótano en Pemex. Cuando eso sucedió también fue en un edificio de Pemex. Cuando este evento se suscitó, las ambulancias salían hacia una zona que es un helipuerto para poderse llevar a los pacientes en ambulancia aérea. La concentración de víctimas estaba prácticamente en la vía pública, y policía nos ayudaba a cerrar, justamente para que no nos fueran a atropellar,
automovilistas que pudieran estar pasando en ese lugar. Entonces, esta es un sistema que ya prevé estos puntos. Ahora nosotros dentro de la industria generalmente le llamamos área de triage. El puesto de comando, pues es en donde están ubicadas todas las personas que integran la brigada y que se están poniendo de acuerdo de cómo van a ingresar y cómo van a sacar a la gente. Y casi todos se comunican a través de radio. Ahora, hay algunos puntos muy importantes. Nosotros siempre tenemos que garantizar la seguridad del personal y el control de los recursos. Eso se tiene que hacer a través del puesto de comando y entonces si el puesto de comando verifica que la zona o área que se puso para la concentración de víctimas, por ejemplo, pudiera tener una afectación, tiene todo el derecho de poder decirle a su línea de mando que se mueva para que no pudiera tener más lesiones. Entonces, siempre se tiene que garantizar la seguridad de las personas que estamos atendiendo en la emergencia. Después de eso, hay que prever una comunicación correcta. Y aquí hay muchos puntos muy interesantes. Uno es que la comunicación va de manera interna y externa. La comunicación interna es la que nosotros estamos llevando con la gente que está atendiendo la emergencia, es decir, con la persona de búsqueda y rescate, con la de contraincendios, ellos con la brigada de primeros auxilios. Esa es la comunicación interna. Todas las comunicaciones externas, todas las que van a medios de comunicación, todas las que van a familiares, a empresas vecinas, no las hacemos nosotros. Las hace un comité adicional que maneja la comunicación de la propia empresa o que maneja la comunicación de esa emergencia. ¿Por qué no la hacemos nosotros? Porque vuelve a surgir el teléfono descompuesto. Yo solo estoy viendo una parte de toda la emergencia, yo no lo estoy viendo todo. Y también, evidentemente, tiene que ver con compromisos de la empresa con la comunidad, tiene que ver con el hecho de que se pueda filtrar información y pueda afectar a la marca. Entonces, la comunicación externa nunca la hacemos nosotros. La comunicación externa, hay un sistema de comunicación externa que a veces pasa por un vocero, que es un vocero de las empresas y que tiene asesorías jurídicas y que tiene asesoría, sí, de la persona que está teniendo la emergencia. Y de hecho hay comités que se dedican específicamente a eso. Y hay algunos equipos que nos pueden servir, por supuesto, para estas comunicaciones. Aquí les pongo un radio de comunicación que tendría que estar, por supuesto, en un canal que no fuera general, que no estuviera todo el mundo gritando y hablando, sino en donde yo me pueda comunicar con la gente que necesito para la ayuda y para poder informar. También se puede utilizar teléfono. Cuidado con el uso de teléfonos en zonas que, por ejemplo, pudieran ser explosivas o si yo estoy atendiendo una emergencia dentro de un lugar en donde hay agua o un lugar en donde hay fuego, lo mejor no es utilizar un teléfono, para eso es mejor el radio de comunicación. Y también definir si se va a estar utilizando llamada, se va a utilizar WhatsApp, se utiliza un grupo de WhatsApp, cada quien me va a estar mandando información de diferentes maneras, siempre definir la forma de comunicación entre todas las líneas. Y les pediría que cuando nosotros comunicamos tenemos que tener sentido común, porque hay quien comunica de más. Ese comunicar de más es comunicar cosas que pudieran ser sensibles del colaborador y también podríamos estar comunicando cosas que no tendríamos que estar comunicando ni a nuestra familia. Entonces, sí tener cuidado en las cosas que se comunican hacia el externo como hacia el interno. E insisto, todo lo que va a medios de comunicación, que va a la policía, que va a eso, solamente un vocero de la empresa, nadie más. ¿Vale? Ahora, hay un punto súper importante en la comunicación, pero de la comunicación de nosotros como profesionales de la salud. Nosotros, por ningún motivo, cuando estamos en una emergencia de ese estilo, declaramos la muerte de nadie.
Nosotros en vía pública no declaramos muerte. O si en vía pública me refiero a vía pública en la calle o en la empresa, ¿eh? Es decir, sean muy cuidadosos en lo que ustedes comunican a través de radio o a través de teléfono o a través de escrito. Si es que están en un evento así, nosotros no podemos comentar que la persona está muerta, porque nosotros no declaramos. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, con la forma en la que pasan esta información a las otras áreas. Pueden decir que carece de signos vitales, que tiene características no propias con la vida, no sé, pero como tal declarar muerte no se puede. Y también tengan cuidado de lo que ustedes están comentando en el momento de las atenciones, porque a veces somos un poco descuidados y comentamos algunas cosas como de que pueden ocasionar un problema a la persona a la que le estamos atendiendo, como poderle generar un problema de ansiedad, porque digamos, híjole, se le ven todas las tripas, a mí se me hace que sí se muere. Decir eso y que el paciente te escuche es un proceso de ansiedad importantísimo para él y para la gente que está alrededor. Tomen en cuenta que la gente que está alrededor es gente que lo conoce. Entonces, ese tipo de comentarios tampoco se deberían de hacer y siempre dar las indicaciones que va a escuchar todo mundo con base a los protocolos que están previamente definidos y que son aceptados de manera nacional e internacional. Nunca dar una recomendación que se escuche que no tenga estas características porque nos podemos poner en un problema legal. También nos suele ocurrir que cuando llega alguna otra institución, como por ejemplo Cruz Roja, o llega la policía, o llega, no sé, el MP, o nosotros nos abordan y nosotros queremos lucir como si fuéramos superhéroes. Entonces les decimos que hicimos y deshicimos con la persona cuando en realidad eso en realidad ocasiona problemas legales más graves. Entonces, eh, limítense a comentar lo que se hizo de manera real. No hagan actividades que pudieran parecer subestándar o que pudieran poner mayormente en riesgo a los pacientes. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de comunicaciones al interno y al externo, ¿eh? ¿Dudas hasta aquí? Cartera. Duda. Ok. Y bueno, ya hablábamos del punto de ser profesionales. Entonces, ¿de qué va esto? Pues que requiere que todas las personas involucradas en la estructura desempeñen su trabajo cumpliendo las normas y los protocolos, procedimientos que se hayan concebido previamente. Hay un punto que les comentaba hace rato. A veces el director de la empresa es la persona que está sentada sin hacer aparentemente nada, pero, insisto, mucho ayuda el que no te estorba. Entonces, uno de los puntos también es que si yo no sé lo que hay que hacer, en verdad uno tiene que estar fuera de la actividad. Si uno sí sabe lo que puede, lo que debe de hacer, conoce los protocolos y los procedimientos, en verdad uno se tiene que poner al servicio del evento. Ahora, puede suceder, por ejemplo, ustedes tienen un coordinador, tienen un jefe médico. Nosotros sabemos los protocolos generales y hasta podemos conocer los protocolos de cada una de las empresas. Pero a lo mejor si yo voy de visita con un nuevo cliente, lo más seguro es que me ponga a las órdenes de la persona que conoce el protocolo en esa empresa. Porque por más que yo sepa atender fracturas, golpes, lesiones, caídas y lo que sea, yo no conozco el protocolo de ese lugar. Entonces, lo éticamente correcto y lo profesional es que si no lo conozco, más bien ponga mis conocimientos al servicio de la persona que lleva la emergencia. Entonces, ahí yo puedo ayudar de esa manera. Pero si de verdad yo no sé qué hacer, entonces yo me tengo que quedar
fuera de ese evento y evitar a toda costa ser yo un obstáculo para la atención de ese evento. Les comentaba entonces, la gente que, por ejemplo, tiene altos cargos dentro de las empresas, tienen también un sistema de escape. Es decir, no es que se vayan a huir, a lo que voy es que estas personas, cuando tienen rangos muy altos dentro de la organización, su pérdida o su lesión podría ocasionar pérdidas importantes a la compañía. Entonces, en algunos de los protocolos que tenemos en algunas empresas, el sistema implica el hecho de que tienes que verificar que estas personas hayan salido de la instalación, que ya no estén, o sea, que ni siquiera estén dentro del evento, o sea, que estén fuera. Y hay un comité que se queda realizando toda la operación, informándoles a ellos que están externos. Y ellos, a su vez, le informan a un vocero o un miembro que se va a dirigir a medios de comunicación. Ni siquiera ellos lo hacen. Entonces, imaginen lo importante que es como todo el prever todos estos eventos para que nosotros logremos hacer un buen seguimiento de nuestra emergencia. E insisto, lo pueden poner en la emergencia más chiquita o en la emergencia más grave y grande que puedan imaginar. Hasta un esguince de tobillo puede ocasionar de verdad que todo el mundo dé vueltas como loco y que todo el mundo se quiera casi golpear, solamente por algo que es prácticamente una lesión que no va a ocasionar ningún tipo de problema, hasta cosas que de verdad son muy graves, que de pronto se te pierde el jefe de la brigada porque ya no sabes dónde está, porque no estaba preparado para un evento tan máximo como ese. Entonces, uno tiene que prever todas las dimensiones de las emergencias que pueden presentarse dentro de la planta y organizarlas junto con nuestros equipos para poder dar la mejor atención posible. Si yo tengo gente a cargo, un personal de enfermería, si yo tengo técnicos de urgencias médicas a mi cargo, yo tengo que saber cómo liderar a esa gente. No tengo a lo mejor a un profesional de la salud, pero tengo brigadistas de primeros auxilios, también debo de saber cómo liderarlos. Entonces, esto es de lo que trata el sistema de comando de incidentes. Trata de prever todos estos puntos, de generar un ambiente más armónico cuando se genera una emergencia, de poder eficientar nuestros recursos, evitando las lesiones principalmente de la gente que estamos atendiendo estas emergencias. Y por supuesto, reducir las lesiones y muerte de la gente que está en la emergencia. Entonces, de esto va. Es interesante e importante que lo puedan ustedes poner en práctica en sus empresas, que tal vez ya tienen ustedes marcados sistemas de atención de lesionados o de emergencias, poder poner un poquito de este sistema para eficientar sus procesos. De eso trata el sistema. No sé si ustedes tengan alguna duda, comentario, alguna retroalimentación, algún caso práctico que les esté ocurriendo en este momento. No, nada. De mi parte, no, doctora, gracias. Bueno, entonces, si no hubiera comentarios o alguna retroalimentación, yo les agradezco el tiempo. Espero haya sido de su interés esta temática y la puedan ustedes aplicar en diferentes procesos que ustedes tengan ya sea de manera profesional o personal. Y si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Me pueden escribir, creo que la mayoría tiene mi número, sin ningún problema lo pueden hacer. Y próximamente les estarán enviando su examencito acerca de estos temas. Gracias, Al contrario, doctora. doctora. Gracias, Doc. Gracias, buena tarde.